Permítenos disfrutar de tu persona, Señor. Te adoro, Jesús. Glorifico tu nombre, Padre. Que bien nos hace tu presencia, Señor. Hermano Arturo, eleva la voz al cielo, presentando todas las cosas en la mano del Señor. Glorifico tu nombre, Señor, porque tu llamar nos permite adorarte y agradarte, Señor. Delante de ti nos presentamos en acción de gracias, Señor. No venimos con las manos vacías, sino que venimos agradecidos, Dios mío, para ofrecerte nuestro agradecimiento. Gracias, Dios mío, porque te podemos adorar y glorificar y honrar, Señor. Gracias porque durante todo este día tú nos guardas, Dios mío. Tú nos bendices, Señor. Tú estás con nosotros, tenemos tus promesas en nuestras vidas y en ellas descansamos. Señor, rogarte y presentarte este culto, Dios mío, en todo lo que vaya a acontecer. Rogarte que tu Espíritu Santo se mueva, Dios mío, conforme tú deseas, Señor. Conforme a cada uno, Dios mío, nos administre, conforme a nuestra necesidad, Dios mío, y disposición. Rogarte por tu palabra sea predicada, Dios mío, sea predicada con de nuevo, Dios mío, y venga a nuestras vidas dándonos ese aliento, Dios mío, que necesita nuestra alma cada día. Lo que resta del culto lo dejamos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Te adoramos, Señor. Hermano Arturo, también le adoramos. Qué bien nos ama, Señor. Bendito tú eres. Glorifico tu nombre, Jesús. Oramos, Jesús. Qué bien nos ama, Señor. Bendito tu nombre, Señor Jesús. Juanisa, eleva la voz al cielo también. De la misma manera que mis hermanos, Señor, nos han visto de gracias, Maestro, bueno, en esta tarde, Señor. La gran dicha y el privilegio que tú nos otorgas, Señor, de congregarnos en nuestra iglesia para darte a ti la gloria y la honra, Señor. Hemos venido a bendecir tu nombre, a exaltarte y a glorificarte, Señor. Venimos en acción de gracias, Señor, en calidad de necesitado. Te rogamos, Señor, en esta tarde que tú abras las ventanas de los cielos, Señor, y derrames bendiciones sobre cada uno de mis hermanos y mis hermanas, Maestro de gloria. Bendice al pastor que está dirigiendo en esta tarde, Señor, dándole la visión amplia de tu iglesia, Maestro bueno. Y de tu palabra, Señor, que tanta falta nos hace, Maestro bueno, para que si ha de ministrarse, Señor, esta venga por de nuevo sobre nuestras vidas, Maestro bueno. Queremos ser iluminados, necesitamos ser instruidos, enseñados y alimentados por medio de tu palabra, Señor. Como no rogarte por los enfermos de tu pueblo, Maestro bueno, para que tú mandes, Señor, tu mano de sanidad sobre cada uno de ellos y tu voluntad sea hecha en cada uno de nosotros, Padre. Glorifícate en cada alabanza, en cada petición, suple toda falta y toda necesidad en esta tarde, para la gloria y honra de tu nombre. Todo lo dejamos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Las hermanas en cuanto puedan. Glorifico tu nombre, Jesús.
su nuera, toca por favor, y su nuera, la mujer de Fines, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada, y muertos su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Y al tiempo que morían, le decían las que estaban junto a ella: no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió, ni se dio por entendida, y llamó al niño Icabod, diciendo: traspasada es la gloria de Israel, por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues: traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. El Señor en esta tarde añada bendición a mi capacidad y a ustedes también capacidad y fuerza para entender la palabra, y no solamente entenderla, sino ponerla en obra. Había una iglesia que era la iglesia de Silo. La iglesia de Silo la componían el pastor y dos ministerios que eran sus hijos, Ofni y Fines. El arca estaba en Silo y habían levantado a uno muy reciente, a un candidatillo, se llamaba Samuel. En la iglesia de Silo, el pastor ya era muy viejo. Dice la Biblia que había perdido casi por completo la visión y que estaba casi siempre sentado en una hamaca que tenía. No sabemos por qué motivo, quizá fuese por este, pero la Biblia dice que la palabra de Dios en esos días escaseaba. Sus hijos, los que estaban ministrando en la iglesia de Silo, estaban encendiendo fuego extraño, porque no estaban viviendo dignamente delante de Dios. Estaban cometiendo pecado público. Vino una guerra. Los filisteos en contra de Israel. Sale el pueblo de Israel a la batalla y pierden. Y piensan ellos y dicen: vamos a traer el arca del pacto, porque si viene el arca del pacto con nosotros, no va a haber enemigo que nos pueda vencer. Dice que cuando trajeron el arca del pacto al terreno de la batalla, se escuchó un griterío en medio del campamento, que los enemigos dijeron: ¿qué ha pasado? Y dice: que han traído el arca. Dice: madre mía, ¿cómo vamos a luchar ahora nosotros entonces en contra de ellos? Pero bueno, el tema es que comenzó la batalla y el pueblo de Israel perdió. Murieron 30.000 personas. Murieron los dos hijos del pastor de Silo. Y lo peor de todo, el arca del pacto fue tomada por los filisteos. Uno que le lleva la noticia al pastor de la iglesia y dice: Israel ha caído en batalla. Tus hijos, Ofni y Fines, han muerto en la batalla. Y el arca de Jehová ha sido tomada. En ese mismo instante dice que el pastor Elí se cayó de la silla, se golpeó en la nuca y se desnucó, se quedó en el sitio. Ahora imagínense la escena posiblemente más dramática de todo el Antiguo Testamento. Imagínense en Silo
un campo completamente lleno de féretros, 30.000 jóvenes han muerto. Imagínense un campo lleno de féretros donde 30.000 personas, jóvenes soldados de las filas de Israel, han muerto. Y no tan solo los soldados, sino que los ministerios de la iglesia de Silo han muerto y el pastor de la iglesia también ha muerto. La escena es terrorífica. 30.000 féretros, el pastor muerto, los hijos del pastor muertos. Y ahí está la hija del pastor, la nuera del pastor, enfrente del féretro de su marido. ¿Cuántas veces yo creo que esta mujer era muy temerosa de Dios? ¿Cuántas veces no le diría a su marido, no te estás comportando bien? No estás andando rectamente en los pasos del Señor. Y llorando recuerda y dice, cierta vez vino un profeta y le dijo a mi suegro que mirase su casa, que mira cómo estaba su casa, que controlase cómo estaban ministrando sus hijos. Y mi suegro no ha hecho caso. El dolor, la ansiedad, la impotencia embargó a esta mujer que estaba en estado. Y mientras está muriendo, da a luz a un niño. Y le dicen, ¿cómo llamamos al niño? Y ella dice, Icabod. Icabod significa la gloria de Dios ha sido traspasada. Es decir, la gloria de Dios ha dejado a Israel. Gran peligro, hermanos, cuando no andamos como debiésemos andar, y Dios no se anda con chiquitas. Dios, igual que ayer juzgaba, hoy sigue juzgando. Pero el problema es que ahora ha quedado en Israel un dolor interno como diciendo, ¿qué vamos a hacer ahora si la gloria de Dios ha desaparecido? O eso es lo que dijo esta mujer, la gloria de Dios se ha ido de Israel. No hay gloria de Dios en Israel. No podemos sobrevivir, no vamos a seguir hacia adelante. Los filisteos nos van a golpear, los enemigos van a arremeter en contra de Israel, no vamos a poder seguir hacia adelante. Creían que Dios los había dejado totalmente de lado. Y creció en ellos este pensamiento, Dios no está con nosotros, Dios nos ha abandonado. ¿No se recuerdan un poco este mensaje, algunos mensajes que escuchamos últimamente en nuestras iglesias? La obra de Dios ya no es lo que era. Antes era maravillosa. La obra de Dios ahora no está que no puede sostenerse por sí misma. ¿No están escuchando mucho estos mensajes? Pues ese es el mensaje que había en Israel. Pero el Señor nunca nada le pilla de improviso. A Dios no hay nada que lo pueda asombrar. Y tengo que decir que esta iglesia, como la iglesia de Silo, no la mantenía el pastor Elí, ni la mantenían sus hijos que no estaban viviendo correctamente. La mantenía Dios. ¿Y saben lo que ocurrió? El arca que fue llevada al templo de los filisteos, donde estaban sus dioses, y había un dios que se llamaba el dios Asdod, que es el dios del mar. La dejaron ahí como diciendo, el dios de los filisteos ha derrotado al Dios de Israel. La dejaron por la noche y al día siguiente, ¿saben lo que ocurrió? Que la estatua de Asdod estaba arrodillada delante del arca. Pero no tan solamente eso, sino que las ciudades grandes de Filistea
es decir, Ecrón, Gaza y 5 más que no recuerdo ahora mismo, comenzaron a venir juicios sobre ellos, empezaron a llenarse de tumores malignos, empezaron a huir ratones que comían todo lo que tenían la tierra de los filisteos, y dijeron ellos: ¿pero qué pasa aquí? ¿Qué es lo que sucede si les hemos derrotado? Si hemos peleado contra ellos y los hemos derrotado. Claro, ellos derrotaron a los hombres, pero no se dieron cuenta que estaban luchando contra Dios. Y contra Dios no hay quien pelee. Contra Dios no hay quien se ponga. Porque Él es el primero y el último. El que fue, el que es y el que ha de venir. ¿Y saben lo que ocurrió? Que dijeron: hay que hacer algo. Hay que hacer algo. Nos está buscando la ruina. Nos está buscando la ruina, ¿qué hacemos? Muy sencillo, vamos a coger a 2 vaquicas y un carro nuevo y vamos a montar el arca en el carro. Los vamos a llenar de joyas, de ofrendas, de honores, para que desaparezca esta mortandad, porque estamos peleando contra Dios. Lo llevaron a la frontera entre Filistea e Israel. Llevaron ese carro que iba con el arca, y cuando lo vieron, el primer pueblo, Beat Jeraquim o algo así, creo que se llamaba el pueblo, el primer pueblo fronterizo, vieron el arca, sacrificaron los becerros que habían conducido el arca. Pero yo lo que quiero que entendamos es algo. Dios hizo su juicio contra los pecadores, contra los hijos de Elí, pero no permitió que la iglesia de Silo fuese destruida. ¿Por qué? Porque la iglesia es de Dios. Solamente la iglesia es de Dios. Dios va a juzgar a los que no actúan como debiesen de juzgar. Y a todos aquellos que están transmitiendo mensajes como diciendo: estamos en el tiempo de Icabod, la gloria de Dios se ha ido de nuestras iglesias. En nuestras iglesias ya no hay lo que había antes. En nuestros templos y en nuestros cultos ya no existe lo que existía antes. Y yo digo ahora una pregunta: ¿Dios ha cambiado? No ha cambiado Dios. Y cuando entró Dios, implorado por Jairo, diciéndole: es que la niña está muerta, y él le dijo: no temas, tan solamente cree. Y cuando fue allí, había unas mujeres que se les pagaba porque llorasen, y les dice: plañideras, guardad silencio. Los que lloráis, guardad silencio. La niña no está muerta, la niña solo duerme. Y yo digo en esta tarde que tiene que venir Dios con su espabiladera y volver a removernos y volver a levantarnos. Pero tengo que decir algo, y que rabien los infiernos: la obra de Dios no está muerta. La obra de Dios no está muerta. Es Dios quien la sostiene, es Dios quien lucha por ella. Que se vayan las plañideras, que se vayan los que lloran, y empecemos a levantarnos, empecemos a luchar y decir que la niña no está muerta, solo duerme. La obra es de Dios y es Dios quien la sostiene. Aunque haya a veces Elís que no saben ministrar, omnifines que no se comportan como debiesen, pero esta obra no es ni de Elí, ni de Omni, ni de Fines. Esta obra es de Dios, de Dios, de Dios, de Dios. ¿Y saben qué pasó? Lo que no lograron los soldados estando el arca en Israel, pasaron 20 años. Y a los 20 años que Dios apartó a Elí, a Omni y a Fines y puso como juez al candidatillo que había.
a Samuel. A los 20 años, los filisteos quieren volver a luchar contra Israel. Y les dice Samuel una palabra. Ayunemos, arrepintámonos, quitemos todo lo que está estorbando de nuestra vida, quitemos todos los ídolos de Baal y de Asera y de Astarot y hagamos un pacto. El pueblo de Israel hizo un pacto en ese día. Ayunaron, se arrepintieron, apartaron todos los ídolos que estaban corrompiendo sus vidas y levantaron un altar que le llamaron Ebenezer, que traducido es: hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Lucharon contra los filisteos, derrotaron a los filisteos, pero no tan solamente que los derrotaron, sino que jamás los filisteos volvieron a tomar tierras de Israel. ¿Por qué? Porque el pueblo comenzó a tener una mentalidad de hijo de Dios. ¿Y cuál es la mentalidad de hijo de Dios? Arrepentimiento. Apartar lo que no agrada a Dios. Porque no podemos estar en este lugar y pecar y hacer lo que nos dé la gana, porque Dios nos puede dar un palo detrás del cuello. ¿La obra de Dios se va a parar? No. Pero si yo vivo en desorden, si yo vivo en pecado, Dios me corta. La obra de Dios no se corta, pero a mí sí me corta. Y tengo que decir en esta tarde: apartémonos de toda impureza, arrepintámonos de nuestros pecados, declarémonos y humillémonos, para que dijera, como dijo el escritor de Crónicas: humíllese este pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y cuando se humille, yo abriré los cielos y sanaré su tierra. Para que Dios sane nuestra tierra, hay que arrepentirnos, hay que apartarnos, pero tengamos algo en cuenta: Dios sostiene su obra, Dios guarda su obra, Dios lucha por su obra. Apláudele al Rey de Reyes. Ya no os digo más. Solo anunciar una cosa.